Después de jubilarme, compré una cabaña en la montaña para disfrutar de la naturaleza en la paz y la tranquilidad de las cumbres. Pero 2 días después, mi hijo me llamó. Necesito tu cabaña como aval. Firma los papeles o tu nieto perderá el techo sobre su cabeza. No discutí, interpretando el papel del padre obediente, pero cuando llegó con el agente inmobiliario, se encontraron con la sorpresa que yo les había preparado. Una venganza que cambiaría sus vidas para siempre. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. El teléfono sonó a las 6:30 de la mañana. Demasiado temprano para buenas noticias. Busqué el aparato a tientas en la mesa de noche, todavía aturdido por haber estado desempacando cajas hasta la medianoche. A través de la ventana, el amanecer apenas despuntaba sobre la cordillera, pintando los picos en tonos rosados y dorados que me habían atraído a este lugar en primer lugar. Mi cabaña en la montaña, mi sueño. Finalmente real después de 40 años de espera. ¿Papá? La voz de Alejandro se quebró a través del altavoz. ¿Papá? Necesito tu ayuda ahora mismo. Me senté al instante, totalmente despierto. Mi hijo nunca llamaba tan temprano. Nunca sonaba así, desesperado, sin aliento, como si hubiera estado corriendo. ¿Qué pasa? ¿Está bien, Mateo? Mi nieto, de 10 años. La idea de que le pasara algo a ese niño me oprimió el pecho. Mateo está bien. Es la casa, papá. El banco va a ejecutar la hipoteca. Vamos a perderlo todo. Sus palabras salieron atropelladamente. Camila y yo nos atrasamos en los pagos. Traté de arreglarlo. De verdad que lo hice, pero no escuchan. Nos dieron 10 días. Me levanté, caminando hacia la ventana. La vista que me había costado $475,000. Cada centavo que había ahorrado. Se extendía ante mí. Montañas, pinos, paz. ¿10 días? Repetí. Alejandro, ¿cómo llegaron a este punto? Eso no importa ahora. Su voz se elevó. Papá, necesito tu cabaña. Como aval. Solo temporalmente, te lo juro. Firma los papeles y podemos negociar con el banco. De lo contrario, Mateo perderá su hogar. Tu nieto estará en la calle. El mundo se inclinó ligeramente. Mi cabaña, el lugar cuya compra había cerrado hace solo 2 semanas, al que me había mudado hace 3 días, donde había pasado las últimas 48 horas finalmente respirando libre. Alejandro, no entiendo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué? No hubo tiempo. Mira, voy para allá el día 17 con un agente inmobiliario que puede encargarse del papeleo. Javier sabe cómo hacer esto rápido. Solo confía en mí, ¿de acuerdo? Esto es por Mateo. La línea se cortó. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, viendo cómo el sol subía más alto. Confía en mí. Esas palabras resonaron en el silencio de mi sala de estar nueva, donde las cajas aún forraban las paredes, donde había desempacado cuidadosamente mi colección de bocetos arquitectónicos de 40 años, restaurando edificios históricos por todo el país. 40 años de restauración de grandes hoteles, renovación de mansiones históricas, trabajos de preservación en el Capitolio Estatal. Cada fin de semana, conducía hasta estas montañas, miraba propiedades, soñaba con el día en que finalmente pudiera permitirme mi propio pedazo de esta naturaleza salvaje. Y ahora, después de 2 días de verdadera paz, mi hijo la necesitaba como aval. Pensé en Alejandro cuando era niño, con los ojos brillantes, curioso. La forma en que se sentaba en las obras conmigo, haciendo preguntas sobre muros de carga y trabajos de cimentación. ¿Cómo había querido ser arquitecto también, hasta que cambió de opinión en la universidad? Universidad que yo había pagado. $120,000. Luego la boda con Camila. $35,000. El pago inicial de su casa en la ciudad. $25,000 que les presté y nunca vi devueltos. Mateo. Pensé en Mateo, mi nieto, que acababa de empezar el 5º grado, que amaba los cómics y quería ser biólogo marino,
aunque vivía en un estado sin mar, que no debería tener que preocuparse por quedarse sin hogar. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Alejandro. Sé que es mucho pedir, pero eres el único que puede ayudarnos. Por favor, papá. Miré alrededor de mi cabaña, ubicada en un camino rural, donde las servidumbres de conservación eran comunes, y los derechos de propiedad se tomaban en serio, donde había elegido específicamente esta ubicación por sus protecciones legales. Algo me molestaba, algo sobre el momento, sobre la desesperación en la voz de Alejandro, sobre Camila, a quien tal vez había escuchado hablarme directamente 3 veces en reuniones familiares, siempre mirando su teléfono, siempre con ganas de estar en otro lugar. Pero Mateo. Ese niño merecía algo mejor que cualquier desastre que sus padres hubieran creado. Hice café, fuerte, tostado oscuro de la panadería de Doña Rosa en la calle principal, donde me había detenido ayer para desayunar. La dueña, una mujer mayor muy amable, me había recibido como si viviera allí desde hacía años. «Estás en la antigua propiedad de los Hernández», había dicho ella. «Hermoso lugar. Te encantará estar aquí». También conocí a mi vecino, don Manuel, abogado jubilado, de unos 60 y tantos años, con un apretón de manos amistoso y una oferta para mostrarme los mejores senderos. Habíamos hablado durante 1 hora en su porche, y él había mencionado cómo la ley de propiedad en el estado protegía a los propietarios, especialmente a los jubilados, cómo había formas de salvaguardar tus activos si sabías lo que estabas haciendo. El café me quemó la lengua. Apenas lo noté. 10 días, había dicho Alejandro. Llegaría el 17. Eso me daba poco más de una semana para averiguar qué estaba pasando realmente. Porque en 40 años de trabajo arquitectónico, de tratar con contratistas, abogados, funcionarios municipales, solicitudes de permisos y códigos de construcción, había aprendido una lección crucial. Cuando alguien te presiona para firmar papeles rápidamente, reduces la velocidad y lees la letra pequeña. Pensé en llamar a Alejandro, hacer más preguntas, exigir detalles sobre la hipoteca, el banco, el cronograma de ejecución, pero algo me detuvo. En cambio, envié un mensaje simple. Hablaremos cuando llegues. Ayudaré en lo que pueda, porque ayudaría. Siempre lo había hecho. Eso era lo que hacían los padres. Pero también había pasado 40 años aprendiendo a proteger estructuras del colapso, a preservar lo valioso, a reconocer cuando una base estaba podrida antes de que derribara todo el edificio. El sol subió más alto. Las montañas observaban, antiguas y pacientes. Y yo estaba parado en mi cabaña sosteniendo mi café, sintiendo el peso de una elección que ni siquiera entendía completamente todavía. Ayudar a mi hijo. Proteger a mi nieto, arriesgar todo por lo que había trabajado, o hacer lo que había hecho durante 4 décadas en mi profesión. Tomarme mi tiempo, examinar la estructura cuidadosamente y asegurarme de entender exactamente a qué me enfrentaba antes de comprometerme con nada. Alejandro dijo que llegaría el 17 con Javier, el agente inmobiliario. Eso me daba tiempo. Tiempo para pensar. Tiempo para planificar, tiempo para asegurarme absolutamente de que, firmara lo que firmara, acordara lo que acordara, sería bajo mis propios términos. Porque amar a tu familia no significaba ser estúpido, y ser un buen padre no significaba ser un tapete. Había aprendido esa lección demasiado tarde con Alejandro. Tal vez era hora de enseñarle una a cambio. Las montañas no respondieron, nunca lo hacían. Pero habían visto a mucha gente subir aquí buscando paz, solo para descubrir que a veces hay que luchar por la paz. Tomé otro sorbo de café y comencé a hacer llamadas telefónicas. Los siguientes 3 días se arrastraron como animales heridos. No podía calmarme. No podía desempacar el resto de mis cajas. No podía disfrutar de la vista que me había costado todo. En cambio, pasé horas al teléfono con Alejandro, tratando de reconstruir lo que había sucedido. Cada conversación me dejaba más confundido que la anterior. «Es complicado, papá», seguía diciendo. «La hipoteca se atrasó, algunos gastos inesperados. Ya sabes cómo es».
Pero yo no sabía. Ese era el problema. Alejandro trabajaba como gerente de ventas en un gran concesionario de autos en la avenida principal de la ciudad. Buen dinero. Camila tenía su trabajo de marketing en alguna agencia del centro. Vivían en un buen vecindario. Nada extravagante. ¿A dónde se había ido el dinero? ¿De cuánto estamos hablando? Pregunté durante nuestra segunda llamada. Una pausa, lo suficientemente larga como para que se me cayera el estómago. ¿Los atrasos? Unos $43,000. $43,000, atrasados en una hipoteca. ¿Cómo alguien se atrasa tanto sin pedir ayuda antes? Alejandro, eso es... Me detuve. Enojarse no ayudaría a Mateo. Bien, explícame el proceso del aval. ¿Qué necesita exactamente Javier de mí? Él explicará todo cuando lleguemos allí. Solo papeleo básico, rápido y limpio. Su voz se iluminó artificialmente. No perderás nada, papá, te lo prometo. Es solo para mostrarle al banco que tenemos activos. Una vez que nos pongamos al día con los pagos, liberamos el aval. Simple. Nada de esto se sentía simple. Esa noche, Camila llamó. La primera vez que me llamaba directamente en quizás 2 años. Roberto, quiero agradecerte. Su voz goteaba algo que no podía nombrar del todo. ¿Miel? ¿O veneno disfrazado de miel? Lo que estás haciendo por nosotros, por Mateo, significa todo. Alejandro es demasiado orgulloso para decir cuánto importa esto. Camila, estoy haciendo esto por mi nieto. ¿Entiendes eso, verdad? Por supuesto. La familia es lo primero. Eso es lo importante. Una pausa. ¿Sabes? Hemos estado bajo tanto estrés. Alejandro ha estado trabajando tan duro tratando de proveer. A veces las cosas simplemente se salen de control, ¿sabes? Yo no sabía. En 40 años, nunca me había atrasado en el pago de una hipoteca. Nunca dejé de pagar una factura de servicios públicos. Nunca dejé que mis problemas se convirtieran en la crisis de otra persona. Pero no dije eso. En cambio pregunté, ¿cómo está llevando esto Mateo? ¿Oh? Él no sabe nada. Los niños no deberían preocuparse por los problemas de los adultos. Ella se rió, ligera y despreocupada. De hecho, ha estado preguntando por ti. Quiere saber cuándo puede visitar tu cabaña. Tal vez este verano. Cuando quiera, dije. Siempre es bienvenido. Eres tan generoso, Roberto. Alejandro tiene suerte de tener un padre como tú. La llamada terminó. Me senté en mi terraza, viendo el sol ponerse detrás de los picos. Y esa palabra resonó en mi cabeza. ¿Generoso? ¿Era eso lo que yo era? ¿O simplemente era fácil de manipular? Pensé en los $120,000 para la educación de Alejandro en la universidad estatal. ¿Cómo cambió de carrera 3 veces? Convirtió un título de 4 años en 5 y medio. Pagué cada semestre sin quejarme. Los $35,000 para su boda en el hotel de lujo. Camila había querido que todo fuera perfecto. Esculturas de hielo, bar premium, despedida de soltero en otro estado. Escribí el cheque y me dije a mí mismo que era una inversión en su felicidad. El préstamo de $25,000 para el pago inicial de su casa hace 7 años. Alejandro dijo que me pagaría en 2 años. Todavía estaba esperando. En este punto, había dejado de preguntar. La familia no lleva la cuenta, ¿verdad? Incorrecto. Aparentemente, la familia sí llevaba la cuenta, solo que contaban de manera diferente a como lo hacía yo. Para el tercer día, había reunido todos los documentos relacionados con mi cabaña. Contrato de compraventa, seguro de título, estudio de la propiedad, tasación del condado que mostraba el valor de la cabaña en $498,000. Más de lo que yo había pagado gracias al reciente aumento del mercado y al trabajo que ya había hecho en el interior. El lugar tenía buena estructura, entramado de madera original de 1997, pero noté de inmediato lo bien que los dueños anteriores la habían mantenido. Techo nuevo hace 2 años. Sistema eléctrico actualizado. El tipo de propiedad que se revalorizaría constantemente, en un mercado donde los bienes raíces de montaña eran oro líquido.
Perder esto me destruiría financieramente. A los 65 años, no podía empezar de nuevo. Esta era mi jubilación, mis ahorros, mi futuro. Pero Mateo, de 10 años, mi nieto, el niño que todavía me abrazaba sin vergüenza, que hacía preguntas sobre mis proyectos de restauración como si fueran las cosas más fascinantes del mundo, que quería salvar delfines aunque nunca había visto el océano. ¿Qué clase de abuelo sería si dejara que perdiera su hogar? Mi vecino don Manuel pasó por aquí el cuarto día. Trajo un poco de carne seca de venado que él mismo había preparado. ¿Te estás instalando bien?, preguntó, mirando las cajas aún empacadas en mi sala. He estado distraído, admití. Cosas de familia. Su expresión cambió. Instintos de abogado, tal vez. ¿Todo bien?, me encontré explicando. No todo. No estaba listo para expresar mis dudas en voz alta, pero dije lo suficiente. La situación de Alejandro. El aval. El plazo de 10 días. Don Manuel escuchó atentamente, masticando la carne seca. Cuando terminé, se quedó callado por un largo momento. ¿Sabes sobre el usufructo vitalicio?, preguntó finalmente. Vagamente. La ley de propiedad no es mi especialidad. Tal vez quieras investigar sobre eso. Y las servidumbres de conservación. El Estado tiene protecciones específicas para los jubilados que son vulnerables a la explotación financiera, especialmente por parte de miembros de la familia. Sostuvo mi mirada. No digo que eso sea lo que está pasando aquí, solo digo que vale la pena estar informado. Después de que se fue, me quedé con sus palabras. Explotación financiera. De la familia. La frase se sintió como ácido. No, Alejandro no lo haría. Estaba desesperado, no malicioso. Había una diferencia, pero la voz de Camila en el teléfono se repitió en mi cabeza. Esa dulzura, esa gratitud, todo en ella se sentía ensayado. Saqué mi computadora portátil y comencé a investigar. Usufructo vitalicio, declaración de patrimonio familiar, protecciones de propiedad bajo la ley estatal. Cuanto más leía, más entendía lo que don Manuel había estado sugiriendo. Formas de protegerme, escudos legales, redes de seguridad. Pero usarlo significaba que no confiaba en mi propio hijo. Significaba que creía que él podría intentar quitarme todo. La cabaña crujió a mi alrededor mientras la temperatura bajaba con el anochecer. A través de la ventana, las estrellas emergieron sobre las montañas, afiladas, frías e infinitas. Pensé en la risa de Mateo, en Alejandro cuando era niño, antes de Camila, antes de la boda, antes de que el dinero se volviera más importante que la relación. Pensé en cada sacrificio que había hecho, cada cheque que había escrito, cada vez que había puesto sus necesidades por delante de las mías. Y tomé mi decisión. Firmaría los papeles, confiaría en mi hijo, ayudaría a mi nieto, pero también pasaría los próximos días aprendiendo todo lo que pudiera sobre la ley de propiedad en este condado. Por si acaso, no porque no confiara en Alejandro, sino porque había pasado 40 años en arquitectura aprendiendo una verdad fundamental. Espera lo mejor, pero siempre refuerza los cimientos, por si acaso. 2 días después, necesitaba comestibles. La despensa de la cabaña todavía estaba casi vacía, y había estado viviendo a base de café y la carne seca de don Manuel. Era hora de abastecerse adecuadamente. Conduje montaña abajo hacia el pueblo. Ventanas abiertas, aire con olor a pino entrando en la camioneta. Por primera vez desde la llamada de Alejandro, me sentí casi normal. La investigación había tranquilizado mi mente. La ley protegía a los propietarios de maneras sorprendentes. Usufructo vitalicio. Declaraciones de hogar seguro. Incluso en el peor de los casos, tenía opciones. Confiar, pero verificar. Ese era mi nuevo lema. El mercado estaba en el extremo sur de la calle principal, pero vi una cafetería en el camino y decidí que la cafeína era antes que los comestibles. El lugar ocupaba una casa victoriana convertida. Todo ladrillo visto y madera recuperada. Mi tipo de lugar. El arquitecto en mí apreció el trabajo de restauración que alguien había hecho.
Molduras originales, pisos de madera noble restaurados, accesorios modernos que no chocaban con los elementos históricos. Adentro, tal vez una docena de personas dispersas en las mesas. Pedí un café tostado oscuro grande a una barista con cabello morado y múltiples piercings. Mientras esperaba, busqué un asiento. La mayoría de las mesas estaban ocupadas, pero un rincón estaba vacío, parcialmente oculto por una partición decorativa. Madera de granero vieja, bien desgastada. ¡Perfecto! Me acomodé con mi café y mi teléfono, revisando el correo electrónico. Detrás de mí, al otro lado de la partición, 2 mujeres hablaban, lo suficientemente alto como para escucharlas claramente. No estaba tratando de escuchar a escondidas. La partición simplemente no hacía mucho por el sonido. Entonces escuché mi nombre. Roberto compró esta cabaña con literalmente todo su dinero, dijo una voz, la voz de Camila, ese mismo tono dulce como la miel de nuestra llamada telefónica. Alejandro dice que vale como $500,000, tal vez más. Una vez que el viejo firme los papeles, le damos un mes, luego vendemos. Pagamos el desastre de Alejandro y todavía nos sobra mucho. Mi mano se congeló a mitad de camino hacia mi taza. Espera, pensé que esto se trataba de una ejecución hipotecaria. Otra mujer, más joven, incierta. Dijiste que el banco les iba a quitar la casa. Camila se rió, realmente se rió. Por favor. Esa es la historia que le contamos a Roberto. Necesitábamos algo dramático, ya sabes, hacerlo sentir culpable. El ángulo del nieto realmente lo selló. Una pausa. No vamos a perder la casa. Solo nos estamos ahogando en las deudas de póker de Alejandro. $85,000 porque mi marido no puede mantenerse alejado de los casinos en línea. Su salario apenas cubre los mínimos. Camila, eso es... La amiga sonaba incómoda. Eso es realmente manipulador. Es supervivencia, Sofía. Roberto ha estado sentado sobre el dinero de su jubilación durante años, mientras nosotros luchamos. Le debe a Alejandro de todos modos después de hacerlo crecer con casi nada. ¿Esta cabaña? Debería haber sido nuestra desde el principio. Algo frío cristalizó en mi pecho. No ira, aún no. Solo claridad absoluta. ¿Qué pasa con la historia del aval? ¿No se dará cuenta? No hay aval. Es una venta directa. Ya tenemos un comprador alineado, un tipo de tecnología que quiere un retiro en la montaña. El amigo agente inmobiliario de Alejandro, Javier, está manejando todo. Tan pronto como Roberto firme la escritura, terminamos. El viejo estará de vuelta en algún apartamento en la ciudad antes de que se dé cuenta de lo que pasó. Eso es... Camila, no sé sobre esto. No seas tan dramática. Los cubos de hielo repiquetearon en un vaso. Café helado, probablemente. Camila siempre pedía eso. Roberto tuvo toda su vida para hacer dinero. Estamos en nuestro mejor momento. Nos merecemos esto. Me senté perfectamente quieto. Años de inspecciones de obras me habían enseñado paciencia. Cuando encontrabas daños estructurales, no reaccionabas de inmediato. Documentabas, analizabas, planificabas tu respuesta. Detrás de la partición, la conversación de Camila cambió a planes de vacaciones. En algún lugar tropical, una vez que llegara el dinero de la cabaña. Me levanté lentamente. Dejé dinero en efectivo en la mesa y salí. Nunca me vieron. Había estacionado a la vuelta de la esquina de todos modos. Dentro de mi camioneta, agarré el volante. $43,000 en atrasos de hipoteca. Ese había sido el número que Alejandro me dio. Pero Camila acababa de decir $85,000 en deudas de póker. Las matemáticas no cuadraban porque nada de eso era real. Mi hijo, el niño que había criado solo después de que su madre se fue, el chico por el que había trabajado turnos dobles para pagar la universidad, me había mirado a los ojos y me había mentido. No una pequeña mentira, no una exageración desesperada. Un esquema calculado y premeditado para robar todo lo que poseía. Y Camila, esa llamada telefónica agradeciéndome, alabándome, llamándome generoso, teatro puro.
cada palabra guionizada para hacerme sentir noble por entregar mi futuro. Arranqué el motor, pero no conduje. Todavía no. Mi mente trabajó a través de la línea de tiempo. Alejandro llamó hace 8 días. Dijo que llegaría el 17. Eso les dio tiempo para encontrar a su comprador, arreglar la venta, hacer que parezca legítimo. Javier, el agente inmobiliario, no estaba ayudando con el papeleo del aval. Estaba facilitando un robo. La cabaña debería haber sido nuestra desde el principio. Las palabras de Camila resonaron. Arrogancia. Pura y cristalizada arrogancia. Como si no le hubiera dado ya a Alejandro $180,000 a lo largo de los años. Como si 40 años de mi trabajo les pertenecieran por defecto. Pensé en Mateo, mi nieto. Lo habían usado como cebo, sabiendo que yo haría cualquier cosa para proteger a ese niño. Y Mateo probablemente no tenía idea. 10 años, inocente, mientras sus padres conspiraban para robarle a su abuelo hasta dejarlo ciego. La ira llegó entonces, no caliente y explosiva, fría y precisa. El tipo de ira que construye cimientos y restaura estructuras, el tipo que planifica. Conduje de regreso a la cabaña lentamente, cuidadosamente, obedeciendo cada límite de velocidad, pensando. Alejandro me subestimó. Ambos lo hicieron. Pensaron que era un jubilado ingenuo, demasiado confiado y demasiado viejo para defenderse. Habían olvidado, o nunca supieron, quién era yo realmente. 4 décadas en restauración arquitectónica significaban que conocía a cada contratista, cada abogado, cada inspector de edificios en la región. Había trabajado en propiedades históricas por valor de decenas de millones. Había navegado por leyes de zonificación bizantinas, sociedades de preservación y comisiones de monumentos. Sabía cómo construir cosas, lo que significaba que sabía cómo protegerlas. Las palabras de don Manuel de nuestra conversación flotaron de vuelta. Usufructo vitalicio, servidumbres de conservación, las protecciones del Estado para jubilados vulnerables. En ese momento, las había investigado como seguro. Ahora, se convirtieron en armas. De vuelta a casa, saqué mi teléfono. Encontré el número que necesitaba. Licenciado Castillo, abogado. Habíamos trabajado juntos en la restauración del Gran Hotel, navegando restricciones de escritura y requisitos de preservación histórica. Mente aguda, ética más aguda. Si alguien podía ayudarme a proteger mi propiedad mientras le enseñaba una lección a mi hijo, era el licenciado Castillo. Respondió al segundo tono. Roberto Robles. No he sabido de ti en meses. ¿Cómo te trata la jubilación? Complicado, dije. Necesito ayuda legal. Asunto familiar. ¿Qué tan rápido puedes redactar una escritura de usufructo vitalicio? ¿Para tu propiedad en la montaña? ¿Un día o 2 si nos movemos rápido? Una pausa. ¿Qué está pasando? Se lo conté. Todo. La llamada telefónica, la ejecución hipotecaria falsa, la conversación escuchada en la cafetería. Castillo escuchó sin interrumpir. Habilidad de abogado. Y cuando terminé, se quedó callado por varios segundos. Están tratando de cometer abuso financiero contra un adulto mayor, dijo finalmente. La ley toma eso en serio. Podríamos presentar cargos criminales. Número. Mi voz salió plana. Sin policía, sin fiscales. Quiero algo más elegante. ¿Elegante? Quiero proteger mi propiedad de una manera que no puedan deshacer ni impugnar. Y quiero que entiendan exactamente lo que intentaron hacer. Miré hacia las montañas, a la cabaña con la que había soñado durante 40 años. Creen que soy una presa fácil. Es hora de educarlos de lo contrario. Castillo hizo un sonido que podría haber sido de aprobación. La escritura de usufructo vitalicio es buena. También recomendaría una servidumbre de conservación. Limita lo que se puede hacer con la propiedad. La hace esencialmente invendible para el desarrollo. Y una declaración de patrimonio familiar que protege contra acreedores. Otra pausa. ¿Cuándo llegan? ¿El 17? ¿Dentro de 10 días? Reunámonos mañana. En la ciudad, mi oficina. Haremos que tu cabaña sea a prueba de balas.
Después de colgar, me senté en mi terraza viendo el sol cruzar el cielo. En algún lugar de la ciudad, Alejandro y Camila se felicitaban por su plan inteligente, contando dinero que aún no existía, planeando sus vacaciones tropicales. No tenían idea de lo que venía, y así era exactamente como yo lo quería. La oficina del licenciado Castillo ocupaba el 8º piso de una torre de cristal en la calle principal del centro. Moderna, elegante. El tipo de lugar que cobraba $400 la hora y se ganaba cada centavo. Había conducido montaña abajo esa mañana, saliendo antes del amanecer. La reunión estaba programada para las 9 y llegué 20 minutos antes, tomando un café en el vestíbulo mientras veía a abogados y asistentes legales entrar por las puertas giratorias. Jóvenes profesionales con trajes caros, llevando maletines que probablemente costaban más que mi primer auto. Mundo diferente de las obras de construcción y los proyectos de restauración en los que había pasado mi vida. Pero yo conocía este mundo también. Había trabajado con suficientes abogados durante 40 años para entender su lenguaje, sus estrategias, su valor. Castillo me recibió en el vestíbulo él mismo, sin asistente, sin ceremonia. Solo un apretón de manos firme y una mirada de complicidad. «Te ves cansado», dijo mientras subíamos en el ascensor. «No dormí mucho». «Cierto». Había pasado la mayor parte de la noche investigando la ley de propiedad, cruzando estatutos, construyendo un marco mental. A las 3 de la mañana había entendido exactamente lo que necesitaba. Ahora solo necesitaba que Castillo lo hiciera legal. Su oficina tenía ventanales de piso a techo con vistas a la ciudad, escritorio de cerezo, sillas de cuero, diplomas de universidades prestigiosas. Pero lo que me llamó la atención fue la maqueta en su credenza. Una miniatura del gran hotel histórico. La restauración en la que habíamos trabajado juntos. «La guardo como recordatorio», dijo Castillo, siguiendo mi mirada. «El mejor proyecto en el que he consultado. Me enseñaste más sobre preservación histórica en 6 meses que la Facultad de Derecho me enseñó sobre derechos de propiedad en 3 años. Señaló una silla. Ahora cuéntamelo todo. No omitas nada. Expuse la situación metódicamente. La llamada inicial de Alejandro. La conversación telefónica de Camila agradeciéndome. La sesión de planificación escuchada en la cafetería. Las deudas de póker. La ejecución hipotecaria falsa. El comprador ya alineado. Castillo tomaba notas en un bloc legal amarillo, ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias. Preguntas de abogado. Precisas. Cuando terminé, se reclinó. La buena noticia es que tenemos leyes fuertes de protección a mayores. La explotación financiera de adultos vulnerables es un delito grave. Lo que están intentando, inducción fraudulenta, abuso de mayores, potencialmente incluso robo por engaño, conlleva serias consecuencias. Te lo dije, sin cargos criminales. ¿Entendido? Pero necesitas escuchar el contexto legal. Golpeó su bolígrafo contra el bloc. Tu hijo y tu nuera están intentando algo que, si tiene éxito, constituiría un crimen. Eso me dice cómo estructurar tu defensa. No solo protegemos tu propiedad, hacemos que sea legalmente imposible para ellos beneficiarse de su esquema. ¿Cómo? Castillo se puso de pie, caminando hacia su ventana. Enfoque de 3 capas. Primero, una escritura de usufructo vitalicio. Transfieres la propiedad legal a ti mismo como usufructuario vitalicio. Retienes el derecho a vivir allí hasta la muerte. Y la propiedad no se puede vender sin tu consentimiento explícito por escrito. Segundo, una servidumbre de conservación. A las leyes locales les encantan estas. Restringimos los derechos de desarrollo en la propiedad, sin expansión, sin demolición, sin alteraciones significativas. La hace mucho menos valiosa para los compradores y casi imposible de revender rápidamente. Y tercero, declaración de patrimonio familiar. Protege la propiedad de los acreedores hasta $250,000, bajo los estatutos revisados del Estado. Si de alguna manera lograran obtener el control, no podrían usarla para pagar las deudas de juego de Alejandro de todos modos.
procesé esto. Así que, incluso si firmara la propiedad mañana, el usufructo vitalicio significa que yo seguiría viviendo allí. La servidumbre de conservación significa que no podrían desarrollarla o venderla fácilmente. Y la declaración de patrimonio familiar significa que sus acreedores no podrían tocarla. Regresó a su escritorio. Pero aquí está la parte hermosa. Antedatamos todo. ¿Antedatar? Antedatar legalmente, debidamente notariado con fechas precisas de firma. Archivamos estos documentos como si hubieran sido ejecutados antes de la llamada de Alejandro, digamos, una semana antes. Eso establece que tu intención de proteger la propiedad era independiente de su esquema. Elimina cualquier argumento de que hiciste esto en respuesta a su solicitud legítima de ayuda. Ingenioso. Despiadadamente ingenioso. ¿Podemos hacer eso legalmente? Absolutamente. Siempre y cuando seamos honestos sobre cuándo se firman los documentos frente a cuándo son efectivos. Creamos el papeleo ahora, firmamos y notariamos ahora, pero la fecha efectiva es anterior. Perfectamente legal bajo los estatutos de registro. Sacó papel nuevo. Necesitaré información detallada sobre la propiedad, descripción legal, número de parcela del asesor fiscal, gravámenes existentes. Yo había traído todo: escritura, seguro de título, estudio, documentos fiscales. Los esparcí sobre su escritorio como planos arquitectónicos. Durante las siguientes 2 horas, trabajamos. Castillo redactó el lenguaje mientras yo revisaba, sugería cambios, captaba detalles. La escritura de usufructo vitalicio era de 12 páginas. La servidumbre de conservación, más larga, tenía que especificar exactamente qué restricciones se aplicaban. La declaración de patrimonio familiar era más simple, solo 3 páginas de lenguaje legal. ¿Quién tiene la servidumbre de conservación?, pregunté. ¿No necesitamos un fideicomiso de tierras? El fideicomiso de tierras de la cabecera del río. He trabajado con ellos antes. Aceptarán la servidumbre como una donación. Obtienes una deducción de impuestos. Ellos obtienen otra propiedad protegida en el condado. Ganar, ganar. Miró hacia arriba. Esto también significa que cualquier comprador tendría que tratar con el fideicomiso de tierras. Buena suerte explicándoles por qué estás tratando de vender una propiedad que tu anciano padre acaba de poner en conservación. Para el mediodía, teníamos borradores. Castillo programó un notario para la tarde. Su asistente legal podía encargarse de ello. Luego discutimos la tasación. ¿Dijiste que la cabaña vale más de lo que pagaste?, preguntó Castillo. Creo que sí. Construcción original de entramado de madera, mantenida profesionalmente, ubicación privilegiada. Además, ya he hecho algunos trabajos de restauración en las molduras interiores. Detalles artesanales originales que son raros ahora. Haz que la tasen. Tasación profesional, no solo un análisis de mercado. Si la propiedad vale significativamente más que tu precio de compra, eso fortalece nuestra posición. Muestra que esta fue una inversión sofisticada, no solo el último activo de un jubilado desesperado. Llamé a una tasadora que conocía del mundo de la restauración. Elena, especializada en propiedades históricas y únicas. Podía visitar la cabaña en 3 días, tener un informe en 1 semana. Momento perfecto. Tendría municiones antes de que llegara Alejandro. La notaria llegó a las 2:30. Mujer baja, eficiente. Firmamos todo. Castillo había preparado los documentos con fechas efectivas de 1 semana antes de la llamada de Alejandro, pero después de mi compra de la cabaña. Todo legal, todo documentado, todo a prueba de balas. Estos van a la oficina del registro del condado mañana, dijo Castillo, entregándome copias en un portafolios de cuero. 48 horas para procesar. Para cuando llegue tu hijo, serán parte del registro público, irrevocables. Sostuve el portafolios, sentí su peso. Esto se siente exagerado. ¿Es lo apropiado? La expresión de Castillo se endureció. Roberto, tu hijo trató de manipularte usando a tu nieto como cebo.
Su esposa discutió tus habilidades cognitivas como si fueras un niño. Merecen entender que subestimar la inteligencia de alguien es un error con consecuencias. Afuera, la ciudad se extendía bajo un cielo sin nubes. Conduje de regreso a la montaña lentamente. Portafolios en el asiento del pasajero. Me detuve en la casa de don Manuel, en el camino a mi cabaña. Respondió a la puerta con gafas de lectura en la nariz, sosteniendo un libro de bolsillo. ¿Tienes un minuto?, pregunté. Con un café en su terraza, expliqué lo que había aprendido, lo que había hecho. Don Manuel escuchó con la atención enfocada de alguien que había pasado décadas en los tribunales. Cuando terminé, sonrió, no feliz pero satisfecho. Usufructo vitalicio, eso es perfecto. Tu hijo va a caminar hacia una trampa legal para ratones. Bebió su café. Sabes lo que va a pasar cuando se dé cuenta, ¿verdad? Se enojará, más que enojado. Se sentirá traicionado. Irónico, dado lo que estaba planeando. Pero eso no le importará. Don Manuel me miró a los ojos. ¿Estás listo para eso? ¿Lo estaba? Pensé en Alejandro a los 8 años, ayudándome a lijar zócalos en un proyecto de restauración. A los 15, hosco y distante. A los 25, pidiendo dinero de nuevo. A los 38, conspirando para robarme. Estoy listo, dije. De vuelta en mi cabaña, organicé todo en una carpeta. Escritura de usufructo vitalicio. Servidumbre de conservación. Declaración de patrimonio familiar. Copias listas para Alejandro y Camila cuando llegaran. Un paquete de bienvenida. Lo había llamado Castillo en broma. Prueba de que su plan inteligente había nacido muerto. Llegarían en 6 días. 6 días para que yo finalizara todo, obtuviera la tasación, revisara mi estrategia, me preparara para su reacción. 6 días antes de que Alejandro se enterara de que su viejo no era tan estúpido como habían asumido. Los días pasaron en un borrón de preparación. Elena llegó con su cámara y cinta métrica. Pasó 3 horas documentando cada detalle de la cabaña. Entramado de madera original, ménsulas talladas a mano, herrajes apropiados para la época que yo mismo había restaurado. Su informe regresó mostrando un valor de mercado de $520,000, $45,000 más de lo que yo había pagado. Castillo tenía razón. La tasación añadía peso a todo. Alejandro envió mensajes de texto 2 veces. Controles casuales. ¿Sigue en pie para el 17? Y realmente aprecio esto, papá. Cada mensaje se sentía como papel de lija contra mi piel. Respondí simplemente. Nos vemos entonces. Llegó el día 17. Me desperté temprano, hice café, arreglé la carpeta en mi mesa de comedor. Todo organizado. Escritura de usufructo vitalicio con el sello de registro del condado. Servidumbre de conservación con la firma del fideicomiso de tierras. Declaración de patrimonio familiar. La tasación de Elena. Todo legalmente archivado, registrado públicamente, absolutamente vinculante. Llegaron a las 2 de la tarde. 3 vehículos. El auto de Alejandro primero, seguido por el de Camila, luego un sedán plateado. El agente inmobiliario, presumiblemente. Observé desde mi ventana mientras estacionaban, mientras Alejandro emergía vistiendo pantalones caqui y una camisa polo, como si se dirigieran a un club de campo. Camila salió con gafas de sol de diseñador, revisando su teléfono. La tercera persona, alta, de unos 40 y pocos años, traje caro, llevaba un maletín de cuero. Alejandro me vio en la terraza, saludó, gran sonrisa. «Papá, gracias por hacer esto». Subieron los escalones. Alejandro me abrazó, se sintió mal, como abrazar a un extraño con la cara de mi hijo. Camila me besó la mejilla, perfume abrumador. «Qué lugar tan hermoso, Roberto. Tienes un gusto excelente». El agente inmobiliario extendió su mano. Javier Gómez. Grupo Inmobiliario de la Cumbre. Un placer conocerlo, señor Robles. Alejandro me ha contado mucho sobre usted. Apuesto a que sí. Pasen, dije. Calmado, agradable.
canalizando 40 años de tratar con contratistas difíciles y clientes exigentes. Nunca mostrar debilidad, nunca revelar tu mano demasiado pronto. Se acomodaron alrededor de mi mesa de comedor. Javier abrió inmediatamente su maletín, sacando documentos. Esto debería ser sencillo, comenzó. Toda eficiencia profesional. Estamos estableciendo un acuerdo de aval con la propiedad como garantía. Escritura de fideicomiso básica. Arreglo temporal. Una vez que Alejandro se ponga al día con sus pagos de hipoteca, presentamos una liberación. Proceso simple. Pasa todo el tiempo. Camila se inclinó hacia adelante, seria. Realmente no podemos agradecerte lo suficiente. Mateo ha estado tan preocupado aunque tratamos de protegerlo. Esto nos da un respiro. Alejandro asintió vigorosamente. El banco ha sido imposible de negociar. Esto nos compra tiempo. Los dejé hablar. Vi a Javier esparcir papeles sobre la mesa. Noté cómo evitaba mis ojos mientras explicaba cláusulas y contingencias. Noté el pie de Camila golpeando debajo de la mesa. Energía nerviosa. Anticipación. Noté la forzada informalidad de Alejandro, la forma en que seguía mirando su reloj. Entonces, si pudiera firmar aquí, dijo Javier, empujando documentos hacia mí, y aquí, iniciales aquí, archivaremos estos, y estarás ayudando a salvar a la familia de tu hijo. No alcancé el bolígrafo. En cambio, tomé mi carpeta. Antes de proceder, hay algo que deberían ver. La energía de la habitación cambió. Sutil. Como la presión del aire bajando antes de una tormenta. Abrí la carpeta, saqué el primer documento. Esta es una escritura de usufructo vitalicio, archivada en el condado el día 8, verifiqué la fecha, antes de que Alejandro me llamara. La deslicé sobre la mesa, transfiere la propiedad a mí como usufructuario vitalicio. Significa que retengo el derecho a vivir aquí hasta la muerte. Más importante aún, la propiedad no se puede vender sin mi consentimiento explícito por escrito. Javier la recogió, leyó. Su expresión cambió de confianza profesional a preocupación profesional en unos 5 segundos. Hay más. Saqué la servidumbre de conservación. Esto restringe los derechos de desarrollo en la propiedad. Sin expansión, sin demolición, sin cambios estructurales significativos. Archivada con el fideicomiso de tierras. Permanente e irrevocable. Hace que la propiedad sea mucho menos atractiva para los compradores que buscan remodelar o desarrollar. El pie de Camila dejó de golpear. Y esto, la declaración de patrimonio familiar. Protege la propiedad de los acreedores. Hasta $250,000 según los estatutos del Estado. Significa que incluso si alguien lograra obtener el control de la propiedad, no podría usarse para satisfacer deudas. Alejandro se había puesto pálido. No dramáticamente, solo un drenaje gradual de color que habría sido gracioso si no fuera mi propio hijo sentado allí dándose cuenta de que su esquema había colapsado. Finalmente, coloqué la tasación de Elena encima de todo. Evaluación profesional que muestra que esta propiedad vale $520,000. Significativamente más que mi precio de compra. Respalda mi decisión de protegerla legalmente. Silencio. Lo suficientemente espeso como para cortarlo con el cuchillo que había usado ayer para abrir cajas de mudanza. Javier se aclaró la garganta. Señor Robles, esto complica significativamente el acuerdo de aval. Con estas restricciones, no hay acuerdo de aval, dije, con voz nivelada, objetiva. Porque no hay ejecución hipotecaria, ¿verdad, Alejandro? La boca de mi hijo se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Ningún sonido emergió. Camila trató de recuperarse. No entiendo lo que estás insinuando. La cafetería, dije, cortándola. Hace 10 días, alrededor de las 11:30 de la mañana, estabas hablando con tu amiga Sofía, discutiendo cómo planeas vender mi cabaña para pagar los $85,000 en deudas de póker de Alejandro. Me volví hacia Alejandro. Es curioso cómo ese número es casi el doble de los atrasos de hipoteca de los que me hablaste. El color que se había drenado de la cara de Alejandro regresó como manchas rojas brillantes en sus mejillas.
La compostura cuidadosamente mantenida de Camila se rompió como hielo delgado. «Nos estabas espiando», dijo ella, alzando la voz. «Estaba comprando café. Ustedes hablaban fuerte». Miré a Javier, que se había quedado muy quieto. «¿Y tú? ¿Cuánta comisión esperabas de esta venta? ¿15,000? ¿20? Debe ser decepcionante darse cuenta de que la propiedad que planeabas revender es legalmente intocable». Javier recogió sus papeles con movimientos bruscos. «Creo que ha habido un malentendido. Simplemente estaba tratando de ayudar. Estabas facilitando el abuso financiero de ancianos. Eso es un delito grave. Dejé que eso colgara en el aire por un momento. No voy a presentar cargos. No contra ninguno de ustedes. Pero quiero ser muy claro sobre lo que casi sucedió aquí». Alejandro encontró su voz. «Papá, escucha». «No». La palabra salió más dura de lo que había pretendido. «Escucha tú. Durante 40 años, te di todo. Universidad, $120,000. Tu boda, $35,000. Pago inicial de tu casa, $25,000 que nunca pagaste. Y me agradeciste mintiéndome a la cara, usando a mi nieto como cebo y planeando robar lo único que había ahorrado para mi jubilación». Me puse de pie. «Así que esto es lo que va a pasar. Se van a ir. Todos ustedes. Y van a pensar muy cuidadosamente sobre si su relación conmigo vale la pena reparar». Camila agarró su bolso. «Esto es una locura. Alejandro, dile». Pero Alejandro no la estaba mirando a ella. Me estaba mirando a mí. Y por primera vez en años, tal vez décadas, vi algo además de arrogancia en sus ojos. Miedo. Finalmente había entendido. Su viejo no era la presa fácil que habían pensado, y lo que sucediera a continuación iba a ser completamente bajo sus términos, no los de ellos. Se fueron sin decir otra palabra. Javier prácticamente corrió a su auto. Camila salió furiosa hacia el suyo, los tacones chasqueando como disparos en la terraza de madera. Alejandro se demoró un momento, la boca trabajando como si quisiera decir algo, pero no salieron palabras. Eventualmente se dio la vuelta y se alejó. El motor de su auto rugió con más fuerza de la necesaria. Vi sus vehículos desaparecer por el camino, el polvo siguiéndolos como acusaciones. Luego me serví un bourbon, del bueno que guardaba para ocasiones especiales, y me senté en mi terraza. Las montañas se veían igual que esa mañana, indiferentes, eternas, exactamente lo que necesitaba. Don Manuel apareció una hora después, cruzando a través de los árboles entre nuestras propiedades. «Vi salir el convoy», dijo. «Reunión rápida, muy rápida». Le ofrecí la botella de bourbon. Él aceptó. ¿Cómo se lo tomaron? Casi tan bien como esperarías. Choque, negación, luego retirada. Agité mi vaso. El agente inmobiliario parecía alguien a quien le habían robado su comisión, lo cual supongo que hice. Don Manuel se rió entre dientes. «Esa escritura de usufructo vitalicio es una obra de arte. Simple, elegante, completamente a prueba de balas. Tu abogado sabe lo que hace. 40 años trabajando con abogados te enseñan quién es competente y quién es solo caro». Nos sentamos en un silencio cómodo mientras el sol bajaba. Eventualmente, don Manuel se fue a casa, y me quedé solo con mis pensamientos, y mi bourbon, y mi cabaña legalmente protegida. La paz duró exactamente 3 días. Luego las fichas de dominó comenzaron a caer. Don Manuel pasó de nuevo, esta vez con noticias. «Vi algo interesante en el supermercado esta mañana. Tu nuera estaba en el estacionamiento del concesionario de autos, teniendo lo que parecía una discusión muy pública con tu hijo. Muchos gestos con las manos. Ella se fue lo suficientemente rápido como para dejar caucho en el pavimento. Podía imaginarlo. La imagen cuidadosamente cultivada de Camila rompiéndose en el estacionamiento de una tienda de comestibles, mientras los compañeros de trabajo de Alejandro observaban a través de las ventanas del concesionario. ¿Escena pública? Espectacular. La mitad del lote pudo escucharla gritando algo sobre juegos de azar y mentiras. La expresión de don Manuel era cuidadosamente neutral, pero capté el indicio de satisfacción.
Pueblo chico, infierno grande. Las noticias viajan. Las noticias viajaron. Durante la siguiente semana aprendí a través de varios canales, la esposa de don Manuel, que conocía a alguien que conocía a la amiga de Camila, Sofía, quien aparentemente se sentía culpable por todo el asunto, que Camila había llegado a su punto de quiebre. El esquema fallido de la cabaña ya era bastante malo, pero luego los acreedores comenzaron a llamar. Agencias de cobro. Abogados que representaban a empresas de casinos en línea. Alejandro debía dinero a múltiples sitios de juego, algunos en el extranjero. Las llamadas llegaban a todas horas. Al teléfono de su casa, al celular de Camila, al número de trabajo de Alejandro. Ese último fue el punto de quiebre para el concesionario. El jefe de Alejandro, un hombre llamado Ricardo, aparentemente valoraba la discreción. Se suponía que los gerentes de ventas no debían tener cobradores de deudas llamando a la sala de exhibición, pidiendo el pago de deudas de juego de $20,000. Malo para la reputación del concesionario, malo para la confianza del cliente. Alejandro recibió una advertencia, luego otra. Luego fue puesto en revisión administrativa, que era el lenguaje corporativo para estamos documentando razones para despedirte. Camila solicitó el divorcio un miércoles. Me enteré por Castillo, que había mantenido su oído en la comunidad legal. Tu nuera contrató a un bufete costoso. No son baratos. La presentación cita diferencias irreconciliables. Pero escuché de un amigo asistente legal que el verdadero problema es la infidelidad financiera. Aparentemente Alejandro ocultó el alcance de su juego de ella hasta hace poco. ¿Recientemente significa cuando su plan para robar mi cabaña falló? Precisamente. Castillo sonaba divertido. También está solicitando la custodia exclusiva de tu nieto, citando la adicción al juego de Alejandro como evidencia de inestabilidad. Movimiento inteligente. Protege al niño y hace que Alejandro se vea aún peor. Mateo. Había estado tratando de no pensar en él. 10 años, atrapado entre padres que estaban implosionando. Ese niño merecía algo mejor de lo que estaba recibiendo. Alejandro me llamó un viernes por la noche. Casi no respondo. Pero la curiosidad ganó. Alejandro. ¡Papá! Su voz sonaba hueca, derrotada. Nada como el tono confiado de hace 2 semanas cuando había entrado en mi cabaña esperando salir con mi futuro. Sé que no tengo ningún derecho a pedir, pero no lo tienes. Mantuve mi voz uniforme, fáctica. No tienes derecho a pedirme nada. Camila solicitó el divorcio. El trabajo me va a dejar ir. Los acreedores llaman todos los días. Una pausa. Necesito ayuda, por favor. Como siempre me has ayudado. Podemos olvidar todo este malentendido. ¿Malentendido? La palabra sabía amarga. Trataste de robarme, Alejandro. Mentiste sobre que tu nieto se quedaría sin hogar. Trajiste a un agente inmobiliario a mi casa para facilitar un robo. Eso no es un malentendido. Es un crimen que elegí no procesar. Estaba desesperado. Las deudas me aplastaban y simplemente pensé, pensaste que era demasiado viejo y demasiado estúpido para defenderme. Me levanté caminando hacia mi ventana. Las montañas se estaban volviendo púrpuras con la luz que se desvanecía. Pensaste que 40 años de restauración arquitectónica significaban que no entendía la ley de propiedad. Me subestimaste porque era conveniente. Papá, por favor, soy tu hijo y yo soy tu padre. Lo que significa que la mejor ayuda que puedo darte en este momento es dejarte resolver tus propios problemas. Suavicé mi tono ligeramente. No mucho, solo lo suficiente para ser humano. Alejandro, tienes 38 años. Tienes una adicción al juego. Has acumulado $85,000 en deuda. Nada de eso es mi responsabilidad arreglarlo. Tal vez sea hora de madurar. Colgó. ¿O lo hice yo? Difícil de recordar cuál. La semana siguiente trajo más consecuencias. Camila, aparentemente sintiéndose estratégica, envió una carta a varios miembros de la familia explicando la situación. Su versión presentaba a Alejandro como el villano, adicto al juego, mentiroso,
manipulador que había tratado de defraudar a su anciano padre. Ella se posicionó como una víctima que había sido engañada y ahora protegía valientemente a Mateo de la inestabilidad de su padre. Inteligente, en realidad. Despiadada, pero inteligente. Estaba controlando la narrativa antes de que Alejandro pudiera, haciéndose simpática mientras lo aislaba aún más. La carta me llegó a través de mi prima en la ciudad vecina. Ella llamó, preocupada. «Roberto, ¿es esto cierto? ¿Alejandro trató de quitarte tu cabaña?» «Es complicado», dije, lo cual era lenguaje diplomático para «sí, pero prefiero no discutirlo». La noticia se extendió a través de nuestra red familiar como fuego forestal y madera seca. A finales de julio, todos lo sabían. Alejandro era el paria. Camila era la figura simpática que escapaba de un adicto, y yo era la víctima anciana que había sido atacada por su propio hijo. Odiaba esa última parte. Víctima implicaba debilidad. Implicaba que no lo había visto venir, no me había preparado, no había ganado. Pero la política familiar no valía la pena lucharla. Déjalos pensar lo que quisieran. Lo importante era que el mundo de Alejandro estaba colapsando exactamente como debería. Consecuencias naturales. Resultados lógicos. Acciones que conducen a resultados. No sentía culpa por ello. Solo una extraña y fría satisfacción. Y en los momentos tranquilos, cuando la duda se arrastraba, pensaba en Mateo. En protegerlo. En enseñarle a Alejandro una lección que podría, eventualmente, salvar a ese niño de tener un padre que pensaba que la manipulación y el robo eran caminos aceptables en la vida. A veces la misericordia parecía castigo. A veces el amor requería dejar caer a la gente. Las montañas estaban de acuerdo. Lo habían visto todo antes. Agosto llegó con tormentas eléctricas que rodaban por las montañas cada tarde. Estaba barnizando la terraza. Algo para mantener mis manos ocupadas mientras el mundo de Alejandro continuaba su colapso espectacular. Cuando Castillo llamó, tu hijo presentó una petición para impugnar la escritura de usufructo vitalicio. Dijo sin preámbulos. Afirma que eras mentalmente incompetente cuando la firmaste. Alega influencia indebida de mi parte y de tu vecino don Manuel. Dejé mi papel de lija. ¿El qué? Es un último recurso desesperado. Desesperado y estúpido. Contrató a un abogado barato, un tipo llamado Flores, que se especializa en disputas familiares, y tiene un historial terrible. Castillo sonaba casi alegre. La petición está tan mal escrita que prácticamente argumenta en contra de sí misma. Afirma que carecías de capacidad para tomar decisiones legales, pero luego cita tu larga carrera en arquitectura requiriendo toma de decisiones complejas. Es hermoso en su incompetencia. ¿Qué pasa ahora? Respondemos, fácilmente. Presentaré nuestra moción para desestimar con perjuicio. Incluiré tu tasación mostrando el valor de la propiedad y tu comprensión sofisticada de bienes raíces. Adjuntaré referencias de carácter de colegas que testificarán sobre tu agudeza mental. El juez se reirá de él fuera de la corte. Una pausa. Aunque esto le costará a Alejandro honorarios legales que no puede pagar. Flores cobra 250 la hora, retenedor mínimo de 5,000. Tu hijo acaba de tirar dinero que no tiene en un caso que no puede ganar. Después de colgar, me paré en mi terraza a medio terminar y sentí que algo se retorcía en mi pecho. No culpa, no del todo, pero algo adyacente. Alejandro se estaba ahogando, agitándose, empeorando todo. Parte de mí, la parte que recordaba enseñarle a andar en bicicleta, ayudar con la tarea, celebrar su graduación de la escuela secundaria, quería lanzarle una cuerda. La otra parte recordaba la cafetería, la risa de Camila. El viejo estará de vuelta en algún apartamento en la ciudad antes de que se dé cuenta de lo que pasó. Seguí lijando. 2 semanas después, don Manuel trajo más noticias con el café de la mañana. El concesionario dejó ir a tu hijo, dijo, leyendo algo en su teléfono. El esposo de la amiga del club de bridge de mi esposa trabaja allí. Aparentemente Alejandro faltó 3 días al trabajo sin llamar.
Luego apareció y tuvo una pelea a gritos con su gerente sobre persecución. La seguridad lo escoltó fuera. ¿Pelea a gritos? Podía imaginarlo. Alejandro desmoronándose, perdiendo el control en medio de una sala de exhibición de autos, mientras los clientes miraban. ¡Qué mal! Lo suficientemente malo como para que la gerencia esté considerando una orden de restricción si regresa. Algo sobre amenazar con demandar a todos los involucrados en su despido. Don Manuel levantó la vista de su teléfono. ¿Está en espiral, Roberto? Patrón clásico. Pierde el control de una cosa, trata de controlar todo lo demás, lo empeora todo. Esa noche, Alejandro llamó de nuevo. Debatí no contestar. Decidí que necesitaba escuchar esto. Me despidieron. Su voz era irregular. Después de 12 años, simplemente me tiraron como basura. Por tu culpa. ¿Por mi culpa? Me humillaste. Todos saben lo que pasó. Camila le dijo a todos que tu familia me está tratando como a un criminal. Y ahora ni siquiera puedo mantener mi trabajo. Estaba gritando. Arruinaste mi vida porque no pudiste ayudar a tu propio hijo. Esperé hasta que se quedó sin aliento. Luego en voz baja. Alejandro, yo no arruiné tu vida. Tú lo hiciste. En el momento en que decidiste mentirme, manipularme y tratar de... ¿Consecuencias? Estaba desesperado. Eras arrogante. Hay una diferencia. Vi un relámpago parpadear sobre las montañas. Pensaste que merecías mi cabaña. Que tus problemas te daban derecho a tomar lo que yo había trabajado. Y cuando me defendí, te convenciste de que eras la víctima. Soy tu hijo. Por eso es que esto duele tanto. Mi voz se quebró ligeramente. Primera vez que dejaba pasar la emoción. Alejandro, te habría ayudado con las deudas de juego si hubieras pedido honestamente. Establecido un plan de pagos, conseguido consejería, arreglado algo. Pero no preguntaste. Conspiraste. No hay vuelta atrás de eso. Silencio en la línea. Luego casi un susurro. ¿Qué se supone que debo hacer? Averígualo. Como un adulto. Colgué. El desafío legal murió silenciosamente a fines de agosto. El juez revisó las presentaciones. Celebró una audiencia de 15 minutos donde el abogado de Alejandro tropezó con los argumentos, mientras Castillo presentaba tranquilamente la documentación y desestimaba el caso con perjuicio. A Alejandro también se le ordenó pagar los costos judiciales. $3,000 que no tenía. Castillo lo llamó el resultado más predecible en la historia legal. Yo lo llamé justicia. Pero el daño colateral siguió extendiéndose. Los procedimientos de divorcio de Camila se aceleraron. Había encontrado mensajes de texto en el teléfono de Alejandro. Aparentemente se había estado comunicando con sitios de juego en línea, a través de aplicaciones de mensajería encriptada, ocultando el alcance de su adicción incluso a ella. Su abogado usó esto en los argumentos de custodia. Alejandro obtuvo visitas supervisadas con Mateo, 2 horas cada 2 fines de semana, con un monitor designado por la corte presente. Aprendí esto del propio Mateo. El niño me llamó una noche, con voz pequeña y confundida. ¿Abuelo? Mamá dice que ya no puedo quedarme con papá a solas. Dice que no es seguro, pero sigue siendo mi papá, ¿verdad? Se me cerró la garganta. Mateo, amigo, tu papá te quiere mucho. Solo está pasando por momentos difíciles en este momento. La corte está siendo cuidadosa. Eso es todo. ¿Tú y papá se pelearon? ¿Cómo le explicabas la traición a un niño de 10 años? Tuvimos un desacuerdo, cosas de adultos, pero no cambia cuánto te quiero, ¿de acuerdo? Puedes venir a visitarme cuando quieras. ¿Qué tal el próximo fin de semana? Podemos ir de excursión, ver algunos venados. ¿En serio? Su voz se iluminó. Mamá dice que tienes una cabaña genial ahora. La más genial. Te recogeré el sábado. Después de colgar, me senté con el peso de ello. Mateo era la víctima inocente aquí. Nada de esto era su culpa, pero estaba pagando el precio de todos modos. Los niños siempre lo hacían cuando los padres se autodestruían. Ese fin de semana, Mateo subió a la cabaña.
Camila lo llevó. Se quedó el tiempo suficiente para verificar que yo era quien decía ser, como si no me hubiera conocido por 15 años. Luego se fue sin decir una palabra. Mateo y yo caminamos por el sendero. Vimos 3 alces y una familia de ciervos. Comimos sándwiches en una roca con vista a un valle que se extendía hasta el infinito. Papá está muy triste, dijo Mateo entre bocados de su sándwich de pavo. Llora a veces. Mamá no habla con él excepto a través de abogados. No supe qué decir a eso, así que solo asentí. ¿Estás enojado con él? Decepcionado. Dije con cuidado. Tu papá tomó algunas malas decisiones, pero todavía lo amo. Eso no desaparece. Mateo pareció aceptar esto. Terminamos nuestra caminata. Pasamos la noche jugando a las cartas en mi terraza, y se durmió mirando las estrellas a través de la ventana de mi sala. Camila lo recogió a la mañana siguiente, todavía en silencio, todavía fría. Pero abrazó a Mateo fuerte cuando corrió hacia ella, y vi algo genuino en su rostro por primera vez desde que comenzó todo este lío. Ella amaba a su hijo. Tal vez eso era algo que valía la pena recordar, pero no cambiaba lo que habían tratado de hacer. Se acercaba septiembre. Alejandro había encontrado trabajo a tiempo parcial en un mostrador de alquiler de autos económico en el aeropuerto internacional. Recorte salarial masivo, humillante para alguien que había sido gerente de ventas. Pero era trabajo, y los acreedores estaban satisfechos con pequeños pagos por ahora. El divorcio sería definitivo en noviembre. Alejandro se quedaría con su casa. Camila ya no la quería, pero tendría que refinanciar la hipoteca solo a su nombre. Asumiendo que algún banco le prestaría a alguien con su situación crediticia, su vida estaba en pedazos autoinfligidos, y yo era el que se había negado a detener el colapso. A veces, por la noche, me preguntaba si había sido demasiado duro. Luego recordaba la voz de Camila en esa cafetería, la crueldad calculada, la arrogancia, y dormía muy bien. Mediados de septiembre trajo nieve a los Picos Altos. Estaba adentro trabajando en un proyecto de carpintería, construyendo un cofre de juguetes para Mateo con madera de granero recuperada, cuando escuché neumáticos en la grava. No era la camioneta de don Manuel. Motor diferente. Miré por la ventana y vi el auto de Alejandro, más polvoriento de lo que recordaba. Puerta del pasajero abollada. El auto que solía estar impecable ahora mostraba signos de abandono. Salió lentamente. Delgado. ¿Cuándo se había puesto tan delgado? Su camisa polo colgaba suelta, y la arrogancia confiada había desaparecido, reemplazada por algo encorvado y derrotado. Me encontré con él en la terraza, no lo invité a entrar. Todavía no. «Papá». Su voz se quebró en la palabra. «¿Podemos hablar?» «Por favor. Solo 5 minutos». En contra de mi mejor juicio asentí hacia las sillas. Nos sentamos. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. «Lo perdí todo», dijo finalmente. «Camila se queda con la casa en el acuerdo de divorcio. Su abogado encontró alguna cláusula que no entendí. Las deudas de juego me están matando, incluso con los planes de pago. Estoy trabajando en un mostrador de alquiler en el aeropuerto, ganando $15 la hora». Se miró las manos. «Sé que no merezco tu ayuda. Sé que lo que traté de hacer fue imperdonable. Pero papá, me estoy ahogando y no sé cómo arreglarlo. Ninguna manipulación esta vez, ninguna súplica calculada. Solo desesperación cruda. La armadura finalmente se había roto». Dejé que el silencio se asentara. Vi un águila circular por encima, cazando. Finalmente, «Alejandro, ¿sabes lo que hice durante 40 años?» Parpadeó ante la pregunta. «Eras arquitecto. Trabajo de restauración. Ese es el título. Pero, ¿sabes lo que realmente logré?» Me levanté, entré, recuperé una caja de mi oficina, me volví a sentar y la abrí. Adentro. Fotografías, certificados, artículos. Mi carrera en forma física. Este es el gran hotel histórico de la ciudad. Le entregué una foto. Edificio histórico, gran vestíbulo, restaurado a la gloria del siglo XIX.
Dirigí el equipo de restauración en 2012. Proyecto de $15 millones. Ganamos el Registro Nacional de Lugares Históricos. Reconocimiento a la excelencia en preservación. Otra foto. La mansión histórica del centro. Personalmente, reconstruí la balaustrada del tercer piso usando técnicas apropiadas para la época. Me tomó 8 meses hacerlo bien. Alejandro estudió las imágenes como si nunca las hubiera visto antes. Tal vez no lo había hecho. Nunca lo obligué a mirar. Restauración de la cúpula del Capitolio Estatal, 2016. El trabajo de pan de oro. Consulté sobre la metalurgia y el proceso de aplicación. Me reuní con el gobernador 3 veces. Saqué un certificado enmarcado. Premio de Preservación del Estado 2018. El más alto honor en el Estado por arquitectura histórica, otorgado en una ceremonia con 200 profesionales, líderes empresariales, jueces, políticos. Le entregué el certificado. Vi sus ojos escanear la caligrafía ornamentada, los sellos oficiales, las firmas. No entiendo, dijo. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Lo hice, varias veces. Nunca hiciste preguntas de seguimiento. Saqué más fotos. Ese es el vicegobernador cortando la cinta en el proyecto del Capitolio. Ese soy yo con el director de la Sociedad Histórica. Ese soy yo hablando en la conferencia de arquitectura en 2019. Me recliné. Alejandro, conozco a cada contratista importante en la región, cada inspector de edificios, cada abogado de zonificación. He trabajado con jueces que se especializan en la ley de propiedad. Cuando entraste a mi cabaña con ese agente inmobiliario, planeando robar mi propiedad, no estabas tratando con un jubilado confundido. Estabas tratando con alguien que había pasado 4 décadas navegando las transacciones de propiedad más complejas del Estado. Su rostro se había puesto pálido. De nuevo, me estaba acostumbrando a esa mirada. Pero tú nunca. Luchó por las palabras. Siempre pareciste tan normal. Trabajo regular. Casa regular. Conducías una camioneta de 10 años. Porque el dinero no era el punto. Reuní las fotos de nuevo en su caja. Elegí proyectos por su importancia histórica, no por su rentabilidad. Podría haber ganado 3 veces lo que gané trabajando para desarrolladores construyendo condominios de lujo. Pero quería preservar la historia, no destruirla por ganancias. Lo miré a los ojos. Y quería que me respetaras por quien era como persona, como padre, no por mis logros o conexiones. Así que les resté importancia. Los mantuve en silencio. Nunca lo supe. Conmoción genuina en su voz. Todos estos años, pensé que solo eras un tipo normal que arreglaba edificios viejos. Yo era un tipo normal que arreglaba edificios viejos. Esos edificios simplemente resultaron ser increíblemente importantes, y el trabajo requería experiencia que muy pocas personas poseen. Cerré la caja. Cuando llamaste pidiendo la cabaña como aval, supe de inmediato que algo andaba mal. Las personas en mi profesión no toman decisiones rápidas sobre la propiedad. Investigamos, verificamos, protegemos nuestros activos con cada herramienta legal disponible. Alejandro se quedó muy quieto, procesando, recalculando todo lo que creía saber sobre su padre. La servidumbre de conservación, dijo lentamente. La escritura de usufructo vitalicio. Eso no fue solo suerte o buen consejo. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Desde el momento en que escuché a Camila en la cafetería, me permití una leve sonrisa. Me subestimaste porque te dejé. Ese fue mi error. Te enseñé que la competencia era algo para ocultar en lugar de celebrar. Me hice más pequeño para que no te sintieras intimidado. Lo siento mucho. Su voz se quebró. No solo por la cabaña, por nunca verte, por tratarte como un cajero automático, por traer a Camila a tu casa para mentirte a la cara. Lágrimas ahora, corriendo por sus mejillas. 38 años y llorando como un niño. Fui tan arrogante, tan prepotente. Pensé que merecía todo lo que tenías porque era tu hijo. Nunca me gané nada de eso.
Quería ser frío. Quería mantener los muros arriba. Pero algo en su colapso se sintió genuino. Remordimiento real, no lágrimas estratégicas. ¿Qué quieres de mí, Alejandro? Nada. Se secó los ojos. No merezco nada. Solo quería que supieras que finalmente entiendo lo que hice. ¿Quién eres? Lo que tiré a la basura. Se puso de pie. Gracias por mostrarme esto. Debería irme. Siéntate. Mando en mi voz. Se sentó. Dije que no te daría dinero. Lo dije en serio. Pero puedo darte algo más. ¿Qué? Un camino a seguir. En mis términos. Me incliné hacia adelante. Primero obtienes ayuda. Ayuda real. Jugadores anónimos. Terapia. Semanalmente. Documentada. Segundo, empiezas a hacer las cosas bien. Pequeños pagos a tus acreedores. $500 al mes para mí por ese préstamo de $25,000. Plan de pago formal, legalmente vinculante. Tercero, reconstruyes tu relación con Mateo. No porque la corte lo requiera, sino porque merece algo mejor de lo que le has mostrado. Alejandro asintió. Acuerdo desesperado. Y cuarto, sostuve su mirada. Reconoces lo que trataste de hacer, públicamente, a la familia. Hazte cargo completamente, sin excusas, sin justificaciones, solo la verdad. ¿Lo haré? Haré todo eso. Lo decía en serio, podía escucharlo. Entonces empezamos de nuevo. Nueva relación. Basada en la honestidad y el respeto, no en dinero u obligación. ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿Sí? Sin dudarlo. Nos dimos la mano. Incómodo. Tentativo. Pero algo real. Alejandro cumplió su palabra. El primer pago llegó una semana después. Cheque por $500. Línea de memo leyendo. Pago 1 de 50. Reembolso de préstamo. Lo deposité en una cuenta separada que Castillo me había ayudado a configurar. Debidamente documentada para fines fiscales. Legal. Vinculante. Consecuencia real con responsabilidad real. Envió prueba de su primera reunión de jugadores anónimos el mismo día. Foto de una hoja de registro. Su nombre claramente visible. Luego otra la semana siguiente. Y la semana siguiente. No le pregunté cómo se sentía. No presioné por detalles. Solo acusé recibo. Pequeños pasos. La reunión familiar ocurrió a finales de septiembre. La organicé en la casa de mi prima Sandra. Territorio neutral. Lo suficientemente grande para la docena de parientes que aparecieron. Alejandro condujo desde la ciudad luciendo como si fuera a vomitar. Camila vino por separado con Mateo. Su expresión cautelosa. No se habían visto en semanas excepto durante las visitas supervisadas. La sala de Sandra se quedó en silencio cuando Alejandro se puso de pie. Todos sabían por qué estábamos allí. La carta de Camila se había asegurado de eso. Pero ahora lo escucharían de él. Traté de robarle a mi padre. Su voz temblaba pero se mantuvo firme. No pedir prestado, no usar como aval, robar. Inventé una historia sobre perder nuestra casa por ejecución hipotecaria. Usé a Mateo como cebo para hacer sentir culpable a papá y planeé vender su cabaña para pagar mis deudas de juego. $85,000 que había perdido jugando al póker en línea. Dinero que le había ocultado a Camila, a todos. Mateo estaba sentado entre Camila y Sandra, ojos muy abiertos. Demasiado joven para entender completamente. Lo suficientemente mayor para sentir el peso. Papá me atrapó. Había preparado protecciones legales. Escritura de usufructo vitalicio. Servidumbre de conservación. Porque es más inteligente de lo que jamás le di crédito. Pasó 40 años como uno de los expertos en restauración arquitectónica más respetados del Estado, y lo traté como si fuera estúpido. La voz de Alejandro se quebró. Traicioné su confianza. Usé a mi propio hijo como manipulación. Y cuando falló, culpé a todos menos a mí mismo. Silencio. Pesado. Sofocante. Estoy en terapia ahora. Yendo a jugadores anónimos. Haciendo planes de pago con los acreedores. Trabajando en un empleo por hora porque perdí mi carrera por mis propias acciones. Me miró directamente. Y estoy tratando de recuperar incluso una fracción del respeto de mi padre. No porque lo merezca,
sino porque tal vez, eventualmente, pueda convertirme en el hombre que Mateo merece como padre. Mateo empezó a llorar. Lágrimas silenciosas. Sandra le pasó un brazo por los hombros. Alejandro parecía querer ir hacia su hijo, pero sabía que no podía. Todavía no. Me levanté, crucé hacia Mateo, me agaché a su lado. Oye, amigo, tu papá cometió errores. Grandes. Pero está trabajando para arreglarlos. Eso es lo que importa ahora, ¿entiendes? Mateo asintió contra mi hombro. ¿Puede papá venir todavía a tu cabaña? ¿Conmigo? Algún día, cuando esté listo. Cuando hayamos reconstruido la confianza. Miré a Alejandro. Estas cosas toman tiempo. La reunión terminó torpemente. La gente se filtró con despedidas inciertas, pero varios parientes, incluida Sandra, me llevaron aparte. «Manejaste esto bien», dijo Sandra. «Amor duro. Eso es lo que necesitaba». Camila se fue sin hablar con Alejandro, pero no se veía enojada, solo pensativa. Octubre trajo cambios, pequeños, incrementales. Alejandro encontró trabajo en una empresa de construcción haciendo proyectos comerciales. Puesto de estimador de nivel de entrada, 42,000 al año. Recorte salarial masivo de su salario de gerente de ventas, pero trabajo honesto que requería habilidades matemáticas y atención al detalle. Su jefe no tenía idea del pasado de Alejandro. Solo vio a alguien dispuesto a trabajar duro y a aprender. «Estoy leyendo planos», me dijo Alejandro durante una de nuestras llamadas de control semanales. Aprendiendo costos de materiales, calculando horas de trabajo. Es humillante. Pero me gusta. Se siente real. Los registros de asistencia al juego seguían llegando. 12 semanas seguidas. Luego 16. Castillo nos ayudó a formalizar el reembolso del préstamo en un contrato adecuado. $25,000 al 5% de interés anual. Pago mensual mínimo de $500. Legalmente exigible. Alejandro firmó sin quejarse. Camila aún no había finalizado el divorcio. Su abogado había solicitado una continuación, término legal para pausa, citando circunstancias cambiantes. La esposa de don Manuel escuchó a través de su red que Camila estaba observando a Alejandro de cerca, buscando señales de que el cambio fuera real, o solo una actuación temporal. Mujer inteligente, calculadora. Pero tal vez ese cálculo podría funcionar a favor de Alejandro ahora. Las visitas de Mateo aumentaron. Camila aceptó fines de semana sin supervisión cada 2 semanas. Alejandro lo recogía el sábado por la mañana. Pasaban tiempo en el pequeño apartamento que había alquilado cerca del aeropuerto. Luego lo conducía a mi cabaña el domingo. Los 3 almorzábamos. Jugábamos a las cartas. Hablábamos de temas seguros. Mateo se relajó lentamente alrededor de su padre nuevamente. Un domingo a mediados de octubre, después de que Mateo había entrado a ver la televisión, Alejandro y yo nos sentamos en la terraza con café. «Camila me llamó ayer», dijo. Realmente llamó, no a través de abogados. Preguntó cómo iba el trabajo, si todavía asistía a las reuniones. Hablamos durante casi 1 hora. Eso es progreso. No me va a aceptar de vuelta, no todavía. Tal vez nunca. Pero hizo una pausa. Dijo que Mateo necesita a su padre en su vida, y si puedo probar que soy estable, realmente estable, considerará la custodia compartida. Custodia real, no solo visitas supervisadas. ¿Qué dijiste? Que lo probaría por el tiempo que tome. Miró su café. La extraño. No la versión de ella con la que pensé que me casé. Alguna fantasía que financiaría mi estilo de vida. La verdadera ella. La mujer que es feroz y protectora, y se niega a aceptar nada menos de lo que merece. Ella merece algo mejor de lo que yo era. Sabiduría. Sabiduría real. De mi hijo. ¿Quién lo hubiera dicho? Sigue haciendo el trabajo, dije. El resto seguirá o no lo hará. Pero al menos serás alguien a quien Mateo pueda respetar. Gracias a ti. Me miró a los ojos. Si me hubieras dado dinero como siempre, lo habría apostado y no habría aprendido nada. Me obligaste a tocar fondo.
a mirarme realmente a mí mismo. Te odié por ello. Ahora estoy agradecido. Nos sentamos en un silencio cómodo, viendo los álamos volverse dorados en la ladera de la montaña. Don Manuel saludó desde su terraza. Alejandro devolvió el saludo, normal, casi pacífico. El chisme de la comunidad que había ardido tanto en julio y agosto se había enfriado hasta convertirse en brasas. La gente pasó a escándalos más nuevos. La historia de Alejandro se convirtió en noticias viejas, y en su lugar surgió una narrativa más tranquila. Hombre toca fondo. Obtiene ayuda, reconstruye lentamente. No lo suficientemente dramático para una atención sostenida, lo cual era exactamente lo que Alejandro necesitaba. Espacio para sanar sin cámaras, observando cada tropiezo. A finales de octubre, tenía registros que mostraban una asistencia constante a la terapia, 19 reuniones consecutivas de anónimos, 3 meses de pagos de deuda, empleo estable, relación mejorada con Mateo, prueba de cambio genuino, no solo promesas. Castillo revisó todo con aprobación profesional. Tu hijo realmente lo está haciendo. Cumpliendo. Eso es más raro de lo que piensas en estas situaciones. ¿Crees que lo logrará? Mejores probabilidades que la mayoría. Castillo cerró el expediente. Le diste estructura sin rescatarlo. Hiciste que las consecuencias fueran reales, pero ofreciste un camino a seguir. Intervención del libro de texto, excepto que la mayoría de las personas no pueden mantener ese límite con la familia. Pensé en la risa de Camila en la cafetería, en el miedo en los ojos de Alejandro cuando su esquema colapsó, en Mateo llorando en la reunión familiar, en segundas oportunidades ganadas a través del sudor, la humillación y el remordimiento genuino. Es mi hijo, dije simplemente. Lo amo lo suficiente como para dejarlo fallar, y lo suficiente como para ayudarlo a levantarse cuando esté listo para hacerlo él mismo. Fuera de mi ventana, la nieve temprana cubría los picos. Se acercaba el invierno, temporada de descanso y preparación. Y tal vez, solo tal vez, la temporada en que las cosas rotas podrían comenzar a sanar. La invitación me sorprendió. Alejandro llamó a finales de septiembre. Papá, Camila y yo nos preguntábamos, ¿podríamos subir a la cabaña juntos? Con Mateo. Queremos hablar contigo. Adecuadamente. Camila estuvo de acuerdo con esto. Fue idea de ella, en realidad. Sonaba nervioso, esperanzado. Ella me ha estado viendo cumplir con todo. Las reuniones, los pagos, el trabajo. Dijo que ambos te debemos algo. Más que una disculpa. Un reconocimiento. Elegí un sábado. El 28 de septiembre. Les di la tarde. Hice un estofado. Mi especialidad. Lo único que a Alejandro siempre le había gustado de mi cocina cuando era niño. Puse la mesa para 4. Llegaron juntos. El mismo auto. Ese detalle importaba. Camila conduciendo, Alejandro en el asiento del pasajero, Mateo atrás con una mochila llena de libros y juegos. Salieron lentamente, inciertos, como visitantes acercándose a un santuario, no estaban seguros de tener permiso para entrar. Mateo corrió adelante, me abrazó. ¿Abuelo? Mamá dice que vamos a tener una cena familiar. Como una familia real. Así es, amigo. Le revolví el pelo. Ve a poner tus cosas adentro. Los adultos necesitan hablar primero. Desapareció dentro de la cabaña. Alejandro y Camila se quedaron en mi terraza, y por primera vez desde que comenzó todo este desastre, realmente los miré. Alejandro, más delgado pero más saludable de alguna manera. Ojos claros. Camila, menos pulida que antes, sin gafas de sol de diseñador. Maquillaje mínimo, real. Pasen, dije. Nos sentamos en mi mesa de comedor. La misma mesa donde había expuesto su esquema hace 4 meses. Camila se dio cuenta. Vi el reconocimiento parpadear en su rostro. Alejandro sacó un sobre de su chaqueta. Pago número 5. Lo deslizó sobre la mesa. $500. A tiempo. Cada mes. Seguiré haciéndolo hasta que la deuda esté pagada en su totalidad. Con intereses. Lo tomé. Lo puse a un lado.
No es por eso que están aquí. No. Camila habló por primera vez. Su voz había perdido su capa de miel. Solo verdad ahora. Cruda y difícil. Roberto, necesito decir esto. Lo que hice, lo que hicimos, fue imperdonable. Me senté en una cafetería y me reí de robarte. Te llamé el viejo como si fueras un objetivo, no una persona. No el padre de Alejandro que había sacrificado todo por él. Alejandro retomó el hilo. Te mentí a la cara. Usé a Mateo como manipulación. Traje a un agente inmobiliario a tu casa para ayudarme a cometer un robo. Y cuando te defendiste, brillantemente, completamente, te culpé. Te llamé egoísta. Dije que arruinaste mi vida. Su voz tembló. Pero no arruinaste mi vida. La salvaste. Me obligaste a ver en qué me había convertido. En qué nos habíamos convertido. Lo habilité. Camila continuó. Lo empujé hacia ti como si fueras un recurso para explotar. Te resentí por ser solo un arquitecto cuando podrías haber ganado más dinero. Nunca entendí que elegiste el significado sobre las ganancias. Elegiste la integridad sobre la riqueza. Todo lo que afirmé valorar pero no respeté realmente. Silencio. Pesado de verdad. ¿Por qué ahora? Pregunté. ¿Qué cambió? Lo observé. Camila miró a Alejandro. Durante 3 meses, lo vi ir a esas reuniones. Trabajar en ese empleo en el aeropuerto sin quejarse. Hacer pagos que apenas podía pagar. Presentarse por Mateo incluso cuando la corte dijo que no tenía que hacerlo. Y me di cuenta. No estaba actuando. Realmente estaba cambiando. Convirtiéndose en el hombre con el que pensé que me había casado. Se volvió hacia mí y me di cuenta de que yo también necesitaba cambiar. Dejar de ser la mujer que medía a las personas por sus cuentas bancarias. Empezar a ser alguien a quien Mateo pudiera respetar. Alejandro extendió la mano a través de la mesa. Tomó la de ella. Gesto pequeño, significativo. No estamos pidiendo perdón, dijo. No lo merecemos. Estamos pidiendo una oportunidad para demostrar que entendemos lo que hicimos. Para mostrarte, con el tiempo, que hemos aprendido. Que somos personas diferentes a las que éramos en junio. Los miré. Estas 2 personas que habían conspirado contra mí. Que habían calculado mi valor en valores de propiedad y porcentajes de comisión. Que me habían subestimado tan completamente. Habían caminado hacia una trampa legal que destruyó sus vidas. Y vi remordimiento genuino. Ganado a través de consecuencias. A través de la humillación pública y la ruina financiera, y la pérdida de todo lo que habían dado por sentado. Tienen razón, dije. Lo que hicieron fue imperdonable bajo cualquier estándar normal. Trataron de robar mi jubilación, mi sueño, la cabaña que había trabajado 40 años para pagar. Dejé que eso se asentara, pero aquí está lo que no saben. Podría haber presentado cargos. El abuso financiero de ancianos es un delito grave. Castillo me dijo que enfrentaban de 2 a 6 años de prisión. Elegí no seguir ese camino. ¿Saben por qué? Negaron con la cabeza. Porque el castigo sin oportunidad de crecimiento es solo crueldad. Quería que entendieran lo que habían hecho. Enfrentar consecuencias reales. Cambiar o demostrar que no podían. Y Alejandro, miré a mi hijo. Cambiaste. Realmente cambiaste. Eso es raro. Castillo me dijo que el 90% de las personas en tu situación no cumplen. Prometen todo, luego vuelven a los viejos patrones en semanas. Tú no lo hiciste, apareciste, hiciste el trabajo, mantuviste cada compromiso. Porque me diste una estructura, dijo Alejandro. Expectativas claras, sin rescates, solo un camino y una elección. Finalmente, elegí bien. Me levanté, caminé a mi oficina, recuperé algo que había estado guardando. Regresé a la mesa y lo puse entre nosotros. Una fotografía enmarcada. Alejandro a los 8 años, cubierto de aserrín, ayudándome a lijar zócalos en un proyecto de restauración. Ambos sonriendo. He estado cargando ira, dije. Ira justa, ira justificada, pero ira de todos modos, y estoy cansado de ella. Así que esto es lo que pasa ahora.
Los perdono. A ambos. No porque se lo hayan ganado, aunque Alejandro, estás trabajando para eso, sino porque aferrarme a esto está envenenando el tiempo que me queda con mi nieto. Camila empezó a llorar, lágrimas silenciosas. Reales. Pero el perdón viene con límites, continué. Nueva relación, nuevas reglas. Alejandro paga el préstamo, no negociable. Ambos asisten a terapia. Individual y eventualmente de pareja, sí se reconcilian. Nada de pedirme dinero prestado nunca más. Nada de preguntar sobre mis finanzas. Nada de suposiciones sobre herencia o ayuda futura. Empezamos desde cero. Ganen confianza a través de la consistencia. Construyan algo honesto o no construyan nada en absoluto. ¿Entendido? ¿Sí? Lo dijeron juntos. Mateo irrumpió desde la sala. ¿Está lista la cena? Me muero de hambre. La tensión se rompió. Nos reímos. Risa real. Serví el estofado. Comimos en la terraza, viendo el sol cruzar el cielo, convirtiendo los álamos en oro líquido. Mateo parloteaba sobre la escuela, sobre sus sueños de biología marina, sobre los alces que había visto la última visita. Conversación normal, cena familiar. Después de comer, Alejandro me ayudó a limpiar los platos. Camila llevó a Mateo a caminar para ver los caballos de don Manuel al lado. Solo en la cocina, mi hijo se volvió hacia mí. Gracias, dijo, por no rendirte conmigo, por importarte lo suficiente como para dejarme caer, por mostrarme quién eres realmente. De nada. Ahora no me hagas arrepentirme, sonrió. Ni lo soñaría. A través de la ventana vi a Camila y Mateo caminando de la mano por el camino de grava. Vi a don Manuel saludar desde su porche. Vi las montañas permanecer eternas y pacientes. Mi cabaña, legalmente protegida, completamente segura, absolutamente mía, me rodeaba con una paz que me había ganado 2 veces. Una vez a través de 40 años de trabajo. Una vez a través de 4 meses de mantenerme firme. Alejandro había perdido su carrera, su matrimonio temporalmente, su reputación y $85,000 en deudas de juego que había pasado años pagando. Camila había perdido su imagen de riqueza fácil y enfrentado su propia complicidad. Ambos habían sido humillados completamente, pero estaban aquí, juntos, intentándolo. Y yo estaba aquí en mi cabaña, maestro de mi propio futuro, maestro de lecciones duras, padre de un hijo que finalmente lo veía claramente. Justicia servida, lecciones aprendidas, la vida continuando. Las montañas lo habían presenciado todo, siempre lo hacían, y estarían aquí mucho después de que nos hubiéramos ido, viendo a otras familias luchar y sanar, viendo a otras personas aprender que el respeto no se da, se gana, se protege y a veces se lucha por él con todo lo que tienes. Me uní a mi familia afuera. Los 4 nos paramos en mi terraza mientras la puesta de sol pintaba los picos en tonos de fuego y oro. No la familia que habíamos sido. Algo ganado con más esfuerzo. Algo real. Y por primera vez en 40 años, me sentí completamente en paz.